Muy bien, ya habíamos visto, si lo recuerdan y si no, pues vamos a volver a verlo, la parte donde les explicaba yo que todas las imágenes que están hechas dentro, aunque esto parece un vector, si ustedes lo ven yo me voy acercando y entonces veo los cuadritos como los píxeles. Acuérdense que la diferencia entre el vector y la imagen de bits son precisamente los píxeles. Esta se va a manejar por píxeles. Si lo recuerdan, yo ya les había mencionado que los píxeles de preferencia no se deben de hacer grandes. ¿Por qué un píxel o una imagen de bits no se debe de hacer grandes? Bueno, esto está básicamente en, vamos a hacerlo para que ustedes vean, en la interpretación o el cálculo que hace la máquina. La máquina, nosotros generalmente dentro de nuestra misma imagen podemos tener un tamaño determinado y podemos modificar ese tamaño, ya sea de alto, de ancho, inclusive de resolución. ¿A qué se refiere esta resolución o de qué habla esta parte que dice resolución de 72? Bueno, básicamente de lo que está hablando es que dentro de una pulgada cuadrada, ¿sale? Si yo formo un cuadrado aquí perfecto, me dicen que dentro de ese cuadrado que mide 1 pulgada por 1 pulgada, ¿sale? 1 pulgada de alto por 1 pulgada de ancho. Entonces lo que hace este cuadrado, ese pulgada cuadrada, dice que tiene 72 píxeles, o sea 72 de estos cuadritos en 1 pulgada cuadrada. ¿Qué pasa cuando yo modifico el tamaño, ya sea por medio de aquí del tamaño del ancho y el alto, o el tamaño por píxeles? Cualquiera de los dos es muy peligroso aumentarlo por la interpretación que puede hacer la computadora. Entonces, por ejemplo, pues es que no me sirve de ese tamaño y yo lo quiero más grande. Entonces, pues qué importa lo que está diciendo la maestra y lo vamos a hacer mucho más grande, ¿sale? Yo le voy a dar OK. Aunque siga teniendo esos 72 píxeles en la pulgada cuadrada, ¿sale? Hay una cuestión aquí que si ustedes alcanzan a ver, es que ya metió más colores y se ve muy borroso. ¿Qué es lo que hace este programa? Bueno, básicamente pues yo primero le decía que en un espacio de 20 centímetros por 20 centímetros tuviera 72 píxeles por pulgada cuadrada. Ahora le pedí que en un espacio de 40 centímetros por 40 centímetros tuviera los mismos 72 píxeles, pero tengo un espacio mucho más grande de tamaño. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para que esto se empezara a ver así de borroso? Lo que hace, si ustedes lo recuerdan, antes de que yo cambiara el tamaño de la imagen, inclusive lo vamos a ver aquí, antes de que yo cambie el tamaño de la imagen, yo tengo determinada cantidad de píxeles en mi línea. Cuando yo cambio el tamaño de la imagen, cambió también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tenía un número a lo mejor pequeño, cuando me acercaba a cualquiera de mis lados, ¿no? Yo tenía aquí un número pequeño de píxeles, ¿sale? Si se dan cuenta, tengo una hilera aproximada entre 3 a 4 píxeles, uno aquí ya desvaneciéndose, pero en el momento en el que pongo cambiar tamaño, en ese momento la hilera de píxeles aumenta porque ahora le estoy pidiendo más píxeles y esto se ve muy borroso y muy raro. ¿Qué es lo que hace la computadora? Bueno, pues es que de una hilera de donde tú me habías pedido que tenga 3 píxeles, ahora me estás pidiendo que tenga cerca de 10, 20 píxeles más. Entonces, ¿qué hace la computadora? Toma este píxel y toma el de al lado, el que estaba enfrente, y entonces hace una interpretación de este de en medio. Toma el que estaba acá, toma el que estaba acá y hace una interpretación del que está aquí en medio. Entonces, bajo esas premisas de estar interpretando, lo que hace es hacer borrosa la imagen y la famosa de pixelar la imagen. Entonces, sí es muy importante que no modifiquen el tamaño del objeto, a menos que sea necesario. Y aquí lo recomendable es que si voy a modificar, por ejemplo, la resolución o el ancho y la altura, pues que se quite esta parte de remuestreo y vea cómo me va a quedar mi calidad. Si se dan cuenta, los píxeles bajan. Mientras menos píxeles tenga,
más deficiente va a ser mi imagen, con menos calidad. Inclusive las imágenes de Blu-ray manejan de 150 a 300 de resolución. Si yo fuera a reproducir algo en Blu-ray, por lo menos tengo que ponerle a 150, lo cual dice que mi robot, lo máximo que puede medir es 10 por 2. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte del tamaño. No hagan grande ninguna imagen de bits, por esto que estoy mencionando. Y por ahora lo pueden manejar a 72, yo no tengo ningún problema. El 72 es el estándar para web y para cualquier tipo de visualización, a menos que ya estemos buscando una visualización HD, entonces sí ya es otra cosa. Pero mientras yo no tengo una visualización HD, puedo manejar este tipo de 72. HD sí se tiene que manejar de preferencia a 150 o 300 píxeles. Ahora, para guardar un archivo que yo ya elaboré, ya tengo capas, ya hice todo, le voy a dar guardar como. Y quedamos que existen un montón de formatos en Photoshop. Cuando vemos en Illustrator eran muy poquitos formatos, ¿sale? Pero aquí sí son muchos, son bastantes formatos. Entonces tengo que ir checando qué es lo que me sirve. El primero, siempre tienen que guardar uno con esta extensión de cajón, siempre. ¿Por qué? Porque este es el único que me guarda las capas, es el compatible, el nativo del programa, y entonces es el que funciona para el programa. Después tengo, por ejemplo, un formato para un documento grande que también es Photoshop, pero a veces lo que hace es combinar capas. Entonces debo de tener mucho cuidado con qué es lo que quiero hacer. Este BMP, GIF, el JPG, el PNG, todos esos tres son formatos principalmente para salida a cuestiones de visualización, o sea, a cuestiones de pantalla, como hemos visto, a cuestiones de pantalla. Entonces esos formatos me dan pauta para sacar cuestiones a pantalla. Si yo quiero publicar en Facebook, uno de estos formatos es la opción, ¿sale? ¿Cuál es el más recomendable? Dependiendo de lo que quieran hacer. El JPG 2000 guarda unas imágenes muy grandes, entonces esto generalmente se recomienda para Blu-ray. Pero el JPG, por ejemplo, tradicional, ese guarda para imágenes normales que puedo subir a Facebook sin ningún problema. En la parte de aquí tengo, por ejemplo, les decía el BMP, que yo creo que es el menos recomendable porque baja un poquito la calidad. El PNG, el encanto es que guarda transparencia, entonces si yo quiero que algo se note el fondo, me va a guardar toda la parte del fondo, la va a dejar transparente y solo me guardaría, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es el robot, ¿sale? Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan escogiendo, así es como se va generando esta cuestión. Ahora, tengo otros formatos que algunos son como para revelar imagen, pero eso lo verán un poquito en la clase de fotografía. Y tengo otros formatos que sirven para visualización universal, como es el PDF, que era lo que les decía, ¿no? Yo puedo visualizarlo en cualquier lugar, en cualquier momento, sin que haya ningún detalle, ningún problema. Y tengo como, por ejemplo, también el RAW, el TIFF y los EPS y los DC. Estos formatos básicamente son formatos de impresión. Entonces, si lo recuerdan, esto lo voy a manejar en CMYK. Si yo voy a hacer algo para pantalla, pues quedamos que es BMP, JPG, PNG, inclusive GIF. Ya sé que aquí no está porque el GIF tiende a ser animado, sí lo vamos a ver durante la clase, pero un poquito más adelante. Y si quiero algún formato para cuestiones de visualización universal, tengo el Photoshop PDF. Y si quiero un formato para impresión, tengo que usar el TIFF, el EPS, el DCS y todo ese tipo de cosas, ¿sale? Les van a salir algunas, dependiendo del formato que escojan, les pueden salir algunos tipos de características del formato, dependiendo del formato. Por ejemplo, aquí pide que si quieres que comprima, que con qué calidad quieres que comprima, y tú le puedes dar
Si quieres que se vaya al 100%, si quieres que pese menos, pues esto le bajas la calidad, ¿no? El PNG te da otro formato, que era lo que les decía. Todos estos que les mencioné que son para pantalla tienen compresiones. Entonces lo que hacen esto es comprimir de manera rápida, lenta, descartar información. O lo que considera, hace cálculos la máquina y lo que considera que no es importante, lo descarta. Y en consecuencia ahí lo que va haciendo pues es quitar un poquito de calidad a la información. El que menos descarta es el JPG, ¿sale? Aquí el BMP, este es un formato mayormente para Windows, casi no se usa para PC. Entonces tiene ahí la cantidad de bits con las que quiero guardar para que haya color, se recomienda de 16 para arriba. Y así puedo ir probando cada uno de los formatos para que vayan viendo que todos y cada uno tienen diferentes características, ¿no? Dependiendo, les decía, este también, por ejemplo, dice que guarda en TIFF y este no comprime, tiene codificación, que generalmente se recomienda que sea una de las ASCIIs porque el binario es solo para Mac, y te incluye algunas gestiones que son para impresión. El formato, por ejemplo, el TIFF no comprime absolutamente nada, entonces es el que les puede guardar de una manera muy pesada la imagen. Esta parte de aquí es por si buscan algún canal de compresión, pero generalmente por eso se usa para impresión, porque para impresión mientras más información se tenga mejor. Para visualización no importa tanto mientras se vea bien. Entonces esa es la diferencia entre los formatos visibles y los formatos que son para impresión y los formatos que son para visualización, los que son de RGB y CMYK. Ahora, si se acuerdan, en Illustrator el modelo de color se veía aquí, RGB, pero yo puedo modificar este modelo de color, ¿no? Si lo recuerdan, o vamos a dar una pequeña un pequeño aquí recordatorio de cómo funcionaban estas partes. Si ustedes lo recuerdan, yo le voy a dar doble clic y aquí me da valores, y me da valores en 4 modelos diferentes de color. El primero se llama HSB, el segundo es RGB, el tercero es LAB y el cuarto es el CMYK. Habíamos quedado que el CMYK solo se usa para cuestiones de impresión, y el máximo que alcanza el CMYK en todos y cada uno de sus valores es 100%. Entonces, si yo hago una suma de 100% de los tres, como ya hemos visto, son 400. ¿Qué pasa con el RGB? Quedamos que si el RGB está en ceros, se va a negro. Si se dan cuenta, yo ahorita tengo un negro y el RGB está en ceros. Si yo quiero que el RGB se vaya a blanco, tengo que aumentar hasta el tope cada uno de los colores del RGB. Entonces, ¿qué me da? Blanco. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo señalado un blanquito. Si yo sumo 255 de cada uno de los tres valores, esto me da 765. Entonces, si yo le resto a 765 los 400 colores de CMYK, tengo 365 colores que no se imprimen. Entonces, puede haber cambios cuando yo cambie una imagen. Por ejemplo, en este caso, lo que es más factible que me cambie es este azul. ¿Qué colores cambian con mayor tendencia o qué colores no alcanza el CMYK cuando estamos imprimiendo? Los colores que generalmente no alcanza el CMYK cuando estamos imprimiendo son azules fosforescentes, verdes fosforescentes, algunos rojos, algunos naranjas, pero colores muy vivos tienden a generar problemas. Entonces yo tengo mi archivo en RGB, me voy a modo y lo cambio a CMYK, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó con el azul? El azul se apagó. ¿Por qué? Porque no lo alcanza el CMYK, es lo que estamos mencionando. Una cosa es la visualización y otra cosa es lo que se genera cuando ya lo estoy haciendo. Es muy importante que recuerden esta parte. Todo lo que se trabaja en Photoshop, todo se trabaja primero en RGB, porque todo lo que es capturado en imagen de bits, todo se generó primero de reflejo de la luz. Entonces, como es reflejo de la luz, lo que hace es capturar información de luz, y estos son píxeles.
Entonces, generalmente las imágenes que se tratan en Photoshop no son que nosotros las elaboremos, son fotos tomadas o obtenidas de algún otro lugar. Entonces es por esto que la mayoría del formato que se va a manejar aquí es RGB, y las cosas que tengan que entregar pues las tienen que entregar en RGB. Ahora, para esta entrega final necesito que ustedes me entreguen en RGB y me van a entregar una serie de JPGs y TIFFs, ¿sale? Si estoy diciendo TIFF, quiere decir que me tienen que entregar para impresión y le tienen que poner una resolución de 150 de acuerdo a lo que acabamos de ver de no rasterizar. Y si van a hacer el JPG para digital, entonces este tendría que venir con 72 de resolución y al tamaño que les dé por default sin ningún problema.